La entrevista. Saludamos a esta hora, hoy 14 de junio, el Día Mundial del Donante de Sangre, al doctor Bernardo Armando Camacho Rodríguez. Él es el director del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Bernardo Camacho, gracias por estar con nosotros en Colombia Radio. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Nuestra propuesta de numeral es Yo dono sangre para. ¿Usted para qué dona sangre? Pues se dona sangre fundamentalmente para la vida, ¿no? La donación de sangre está asociada a ese aspecto fundamental del ser humano que es preservar la vida. Y me parece que eso solo hecho como bien supremo y ahora en esta nueva administración, en este gobierno, Colombia, potencia mundial de la vida, pues donar sangre se convierte en un imperativo, en un compromiso social y en un compromiso por construir un nuevo país. Bien, doctor Camacho, quiero preguntarle sobre, bueno, y aquí lo hablamos más temprano, ¿cuántos mitos, qué cantidad de mitos hay con lo de la donación de sangre, no? Derribemos esos mitos. ¿Cuáles son los que usted más recuerde que no son falsos, que no son ciertos? Los que más se repiten. Los que más se repiten. Los mitos más frecuentes en torno a la donación de sangre es que donar la sangre engorda, o que donar la sangre debilita, o que donar la sangre crea impotencia, o que donar la sangre enferma. Ninguno de esos mitos, todo lo contrario, ¿no?, tienen ningún fundamento científico. Por el contrario, donar sangre renueva las células sanguíneas y donar sangre legitima un buen estado de salud de las personas. Las personas que donan son personas que tienen un buen estado de salud. Así es de que los mitos asociados a donación de sangre no tienen ningún fundamento científico. Doctor, hay muchos mitos, usted nos acaba de decir algunos, claramente falsos, pero sí que hay unas recomendaciones a la hora de donar sangre, ¿verdad? Hay quien puede donar sangre, quien tal vez no, o tenga que tener en cuenta pues algún tema. Lo pregunto porque en algún momento me ha sucedido, yo que tengo tatuajes, a la hora de donar sangre me dicen, no, pero espérate, cuando te lo hiciste tienes que esperar cierto tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas limitantes? ¿Quiénes pueden donar sangre y qué requisitos, por decirlo de alguna manera, deben tener? Cierta edad, condición física, el tema de tatuajes, perforaciones, cirugías. Bueno, por fortuna, para donar sangre lo que se requiere es tener buen estado de salud. Una edad entre 18 y 65 años son los parámetros que para Colombia se aplican. En algunos otros países se puede donar hasta los 70 años o incluso más, pero dijéramos en el caso de la norma colombiana 18 a 65, tener buen estado de salud, no estar en curso de una enfermedad infecciosa ni haber tenido antecedentes de una enfermedad crónica grave, por ejemplo cáncer, tuberculosis, etcétera. Entonces estar en buen estado de salud, eso se valora al momento de que la persona se acerca a un punto de donación de sangre y si el profesional de la salud, generalmente un médico o una enfermera bien entrenada, hace un chequeo de varias condiciones para encontrar que dos cosas que son muy importantes, que esa donación de sangre no le va a hacer daño a quien dona, que eso es muy importante también, pero sobre todo que no va a causar ningún daño a quien va a recibir los componentes sanguíneos que se obtienen de esa donación de sangre. Pero yo diría que de manera general lo que se requiere es estar en buen estado de salud y un aspecto muy importante, tener el deseo, porque la donación de sangre es la expresión de generosidad por la vida, es la expresión de solidaridad. Con relación a la pregunta concreta de los tatuajes o, por ejemplo, procedimientos dentales, están establecidos criterios muy precisos para tatuajes, mínimo 6 meses para que no se espera, para diferir el donante. En algunos procedimientos, por ejemplo, odontológicos, mínimo 3 días para poder hacer la donación de sangre, y para cada aspecto hay criterios bien establecidos en cada centro donde se hace la donación. Director, me acaba de surgir otra pregunta, director, y es, ¿las mujeres en embarazo pueden donar sangre? No, por una razón, y es que normalmente el proceso de la gestación es muy demandante de hierro, ¿sí? Y donar sangre
pues no se acostumbra y no se debe hacer esa donación de sangre para no disminuir la reserva de hierro que contiene en el caso de la mujer. Ahora, hay asociado a ello, por ejemplo, si las mujeres en el periodo menstrual pueden donar sangre, la respuesta es sí, sí pueden donar, siempre y cuando no haya cierta sintomatología asociada a el periodo menstrual. Si es un periodo menstrual que no implica dolores y que no hay una hemorragia importante, la mujer puede en este caso donar sangre. Permítame un segundo. Claro que sí. En caso de convulsiones, si la persona tiene convulsiones. Sí, no, lo que pasa es que si la persona tiene estados convulsivos y normalmente tiene medicamentos que para controlar estos estados convulsivos, también se excluye de la donación de sangre. Es decir, personas que tomen algunos, hay muy pocos medicamentos que se aceptan, por ejemplo, las personas con diabetes que toman hipoglicemiantes orales se aceptan como donantes de sangre y algunas otras pequeñas condiciones en las cuales es posible donar sangre tomando algún medicamento, pero en general los antibióticos, este tema de los anticonvulsivantes o otros medicamentos, por ejemplo antipsiquiátricos, excluyen la donación de sangre por lo menos temporalmente. Doctor Bernardo, ¿cómo estamos en el país? ¿Cómo estamos de sangre en Colombia? Bueno, yo creo que Colombia ha dado unos pasos importantes en incrementar la donación de sangre, especialmente de manera voluntaria y altruista. Colombia está en un estado intermedio, dijéramos, no es el país con más baja donación, pero todavía estamos lejos de tener los estándares internacionales. Si me permiten, quiero dar unas pocas cifras. Claro que sí. La media, por ejemplo, en los Estados Unidos y Europa son 40 donantes por 1.000 habitantes año. Colombia apenas está alcanzando los 20 donantes por 1.000 habitantes año y está en la media latinoamericana. Una ciudad como Bogotá tenemos 30 donantes por 1.000 habitantes año, pero tenemos zonas críticas en Colombia como el Chocó, donde no hay bancos de sangre, no hay donación, en La Guajira, en el Guaviare. Entonces, tenemos un plan con el Instituto Nacional de Salud, una colaboración que hemos establecido entre nuestro instituto y el Instituto Nacional de Salud para poder ver cómo podemos llevar sangre a aquellos territorios que tienen necesidades y no tienen los bancos de sangre o no pueden por razones epidemiológicas colectar sangre en estas zonas. Yo diría que Colombia todavía necesita hacer esfuerzos por incrementar la donación de sangre y hacer que la donación de sangre sea un derecho de las personas. Entre esas posibilidades o esa articulación entre el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, Bernardo Camacho, y el Instituto Nacional de Salud, ¿cuáles están en el tintero? ¿Qué se está evaluando para poder llegar a esos territorios como el Chocó que no cuentan con Guajira? O Guajira, exactamente. Sí, por ejemplo, en este momento estamos trabajando en un proyecto para asesorar desde nuestro Instituto Distrital de Biotecnología a la creación de un banco público en Maicado, en este extraordinario hospital que ha venido recuperándose, y ellos tienen unas dificultades allí para poder acceder de manera oportuna y suficiente al recurso de la sangre y los componentes. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es, tienen ya una casa, y fuimos a visitar el sitio, y con nuestra asesoría, capacitaciones en el diseño del área, porque hay posibilidad de que hayan buenos donantes de sangre y se permita a través de este Banco Público de Sangre de Maicao, en coordinación con el Instituto Nacional y nuestro instituto, que pueda servir para la región y satisfacer esas necesidades locales. Doctor Camacho, ¿cuál es el tipo de sangre con mayor demanda, con mayor necesidad en este momento en el país? Y se lo ligo a una pregunta que va muy de la mano, una segunda pregunta. ¿Esa demanda es proporcional a la donación? Sí. El grupo sanguíneo, digamos, en nuestra población colombiana, aproximadamente el 55% somos grupo sanguíneo O. Sí. ¿Sí? Un 4 O, y luego viene un 28% A, y luego B, luego AB. El tema es que el grupo sanguíneo tiene esta característica. Las personas que son del grupo sanguíneo O
o bien RH positivo o RH negativo, solamente pueden ser transfundidas con sangre del grupo O. No ocurre con el grupo A, B o AB, que puede ser transfundido con grupo O. De suerte que el grupo sanguíneo O es imperativo para la transfusión. Entonces es el grupo de mayor demanda, ¿no? O sea, puedes tener no reservas de A o B, pero si tienes de O no tienes problema, porque los pacientes A, B o AB pueden ser transfundidos con sangre O. En el caso contrario no se puede. Es decir, una persona O o en un centro hospitalario que no haya sangre O y tenga A, B o AB, no puede transfundirse a un paciente O porque se genera una reacción hemolítica grave y no se puede hacer esa transfusión. Eso responde a lo siguiente, y es que es el tipo de sangre que más se dona también, ¿o tipo? Sí, yo diría que aproximadamente el 50-55% de nuestras reservas de sangre son O positivo, y es el grupo que más se dona porque es más prevalente en la población, y a su vez el 50% de las personas son del grupo O. Por supuesto, es el grupo que más se demanda para transfusión en general en los centros hospitalarios. ¿Eso será una tendencia nacional ¿Perdón? Esa prevalencia de tipo es una tendencia nacional o en el mundo sea en general? No, varía. ¿Sí? Hay países como China donde más del 90% son O. Entonces, el grupo sanguíneo está ligado a ciertos aspectos genéticos. Entonces, en distintas poblaciones, por ejemplo, puede haber más prevalencia de B o A o AB. En Colombia, la prevalencia y en general es grupo O. Bien, el tema de los receptores o dadores universales, ¿no? ¿El donante universal es el O o eso es mito? No, no es un mito. Es así. En general, bajo ciertas condiciones, el grupo sanguíneo O es el donante universal, porque además de ser necesario y determinado para las personas O, lo es para A, B y AB. Así es de que, por ejemplo, nosotros en nuestro banco de sangre, el grupo sanguíneo del cual tenemos las mayores reservas, y siempre tenemos muy importantes reservas en nuestro instituto, por encima de 700 unidades de reserva, es grupo O. Es crítico cuando no hay suficientes reservas de sangre O en el banco de sangre. Doctor Camacho, la pregunta a hacer en esta conversación que hemos ido desplegando en este 14 de junio, Día del Donante de Sangre, ¿cuál es el grupo sanguíneo más escaso y en el que los bancos de sangre se ven a gatas? Los grupos negativos, especialmente el grupo O negativo, A negativo, B negativo, AB negativo. Cuando digo negativo es el RH negativo. Aproximadamente en nuestra población, los RH negativos son el 3 o 4% de la población. Entonces también es muy importante porque si no hay sangre O negativo para un paciente, puede ser una situación crítica a la hora de requerir transfundir un paciente en un centro hospitalario. En Colombia hoy tenemos cerca de 86 bancos de sangre distribuidos en toda la estructura del país y hay unos casi 400 servicios de transfusión. Yo pienso que estamos en algo que la OPS y la OMS han insistido, centralizar, o sea, tener grandes centros como el nuestro, como la Cruz Roja y algunos otros centros del país, y no tener tanto pequeño banco de sangre que no pueda adquirir hoy la tecnología moderna que hoy se requiere y crear, como lo ocurre en nuestro instituto, un departamento de comunicaciones para mandar información a la población, educar a la población sobre la importancia y necesidad de donar sangre. Es un mensaje permanente. Hoy que se celebra el 14 de junio, que se celebra en honor a Carl Steiner, que fue el patólogo, médico, biólogo que descubrió los grupos sanguíneos hace más de un siglo, y hoy ese fundamento de los grupos sanguíneos sigue siendo la base de la moderna transfusión sanguínea. Hoy se insta a la población a donar más sangre. Colombia requiere
más donación de sangre, requiere más generosidad para poder satisfacer en todos los territorios de este país las necesidades que tiene la población. No debería morirse una sola persona si no hay sangre suficiente y oportuna o en un servicio de transfusión o en un banco de sangre. Y eso es importante en un país como Colombia, que quiere transformar su sistema de salud y que quiere que, además de ser la salud un derecho fundamental, la transfusión sanguínea también sea un derecho fundamental que es connatural a la vida. Cuando no se tiene la oportunidad de la sangre, se mueren las personas. Y hay morbilidad y mortalidad porque no hay oportunidad o suficiencia de sangre en un territorio. Una materna, por ejemplo, que puede tener una hemorragia postparto grave, si el banco, el hospital donde se atiende, no tiene la oportunidad y la suficiencia de sangre, puede resultar en una muerte materna. Así es de que nunca dejaremos de insistir en la importancia de donar sangre. Donar sangre es donar vida. Hay que compartir la vida y hay que compartirla de manera frecuente. Ese es otro llamado. No solo basta una donación al año. Al menos para los hombres hasta 4 veces podemos donar sangre y las mujeres 3 veces al año. Pero yo dejaría el mensaje que al menos nos volvamos habituales en donar 2 veces al año sangre y sería algo muy positivo. Total. En la red colombiana de bancos de sangre. No solo, director, por lo que usted menciona, que podemos salvarle la vida a alguien, sino que también tiene beneficios incluso para nuestra salud. En esa idea de que, bueno, todos los días podamos donar sangre, pero sobre todo hoy hacer un llamado a que la gente encuentre un punto de donación. Si tiene algunos que hoy nos pueda recomendar, se lo agradecemos, pero también para seguir aclarándole a la gente quién puede donar y quién no. Si una persona, por ejemplo, tiene temas de consumo de sustancias psicoactivas o consumo de alcohol, ¿puede donar sangre? No. Si la persona tiene la condición de ser una persona con drogadicción, calificado como una persona con drogadicción o alcoholismo, no debe donar sangre, ¿no? Hoy en algunos países, por ejemplo, consumir cannabis, marihuana, se acepta como donante de sangre. Por ahora en Colombia no es aceptado, pero bueno, ahora va a ser, hay una nueva ley que va a permitir el uso de la marihuana de manera recreacional. Y claro, si nos volvemos tan estrictos, nos quedaremos pues sin donantes de sangre, ¿no? Pero condiciones críticas de drogadicción, de personas críticas, no es conveniente que sean donantes de sangre. Y cada profesional en cada puesto de donación de sangre hará la evaluación correspondiente para excluirlo. Porque las personas drogadictas están asociadas también a muchas enfermedades. Cuando se comparten, por ejemplo, jeringas, etcétera, es un riesgo enorme para la transmisión de algunos agentes infecciosos por la sangre. Así es de que no es conveniente. Ya que usted toca el tema, director, del cannabis, perdón, Carlitos, aquí rápidamente, si una persona consume cannabis y dona sangre, ¿la sangre tiene algún tipo de afectación o se puede usar? No, en otros países se usa la sangre y se puede usar, no había problema. Doctor Camacho, hay países que le pagan a sus ciudadanos para donar sangre. ¿Es posible? ¿Estamos lejos en Colombia de ese tema? ¿O? Sí, no, no sería lo ideal? No sería la idea, sí. Yo diría que en Colombia se ha superado esto. Yo hace muchos años trabajo en este campo de la sangre, más de 40 años, y viví en los primeros años como en algunas instituciones, incluso oficiales, se pagaba por la donación de sangre. Yo creo que esto se ha ido superando fuertemente en Colombia. Ya no se necesita el requisito de un paz y salvo para donar, en los cuales los familiares de un paciente le pagaban a un donante en las afueras de un centro hospitalario. Esto ha sido superado en Colombia, pero requerimos incrementar 2 cosas. Más donación voluntaria. Yo diría que Colombia es uno de los países que más ha incrementado la donación voluntaria altruista de sangre, pero requerimos un aspecto fundamental y es repetitiva, donantes habituales. El que done 2 veces al año de manera frecuente. Eso es muy importante y es probable que en algunos otros países se esté pagando por la donación de sangre, lo cual es muy riesgoso y muy peligroso porque la persona que recibe dinero por la donación de sangre entonces miente sobre su estado de salud
y convierte su donación en un riesgo negocio para un centro. No, peligroso. Director, para no dejar pasar la pregunta que le hacía ahorita, yo por ejemplo hoy quiero donar sangre. ¿Dónde podemos donar sangre con confianza hoy, en el día además, pues que se conmemora la donación de sangre? Hay algunos puestos habilitados y ¿qué nos recomienda? Váyase comidito, porque a veces de pronto uno siente un pequeño mareíto, bueno, váyase desayunadito. Y yo le agrego algo, incluso así no sea hoy en esta fecha, porque sí, claro. Usted dice algo muy importante, con confianza. ¿Dónde puede uno donar con confianza? ¿O siempre hay formas de verificar que sea un puesto, por ejemplo, de estos móviles que se ponen, que realmente cumple con todos los requisitos del caso? Sí, en los últimos años en Colombia y especialmente en Bogotá se ha incrementado la donación de sangre en espacios públicos, con unidades móviles de donación, con carpas. Todas esas unidades son aprobadas por el INVIMA, que es la entidad que vigila los bancos de sangre en Colombia. Así es de que no puede haber un banco de sangre pirata que esté colectando sangre si no está legalmente autorizado. Así es de que en cualquier puesto de donación de cualquiera de los bancos de sangre que están distribuidos en la ciudad o en otras ciudades del país, se puede hacer una donación de sangre con confiabilidad. Por supuesto, por ser el director del instituto, deseo que se done en nuestro sede, que está en la sede de la Secretaría Distrital de Salud. Hoy particularmente tenemos un evento especial de reconocimiento a los donantes, pero normalmente nosotros vamos a parques, universidades, empresas, instituciones públicas. Desplegamos cerca de 8 equipos diariamente para colectar sangre que requiere nuestro instituto para suplir cerca de 50 instituciones y toda la República de Bogotá. Pero puede acudir a cualquier centro a donar sangre, en algunos centros hospitalarios y en otros en los sitios públicos, con confianza que esa donación será bien recibida. No es necesario previamente haber comido, ¿no? Tampoco tener un ayuno de mucho tiempo, de más de 4 horas. No es necesario previamente, porque eso crea una condición también a la hora de donación de sangre en el plasma que se llena pues de lípidos, de grasa, y no es conveniente. Así es de que si usted tiene un ayuno que no sea superior a 4 horas, puede donar sangre, y al momento de donar va a ofrecerle un refrigerio especial por esa donación de sangre. Doctor Bernardo, hablemos sobre la hepatitis y la donación de sangre. Hay unos tipos de hepatitis que han sufrido personas que no permiten participar de la donación de sangre. ¿Cuáles son? Y hagamos ese recorderis. Sí, es verdad. La única hepatitis que si se ha tenido en la vida y que le permite donar sangre es la hepatitis A, que normalmente está asociada a la infancia, ¿no? y a ciertas comunidades. Hepatitis A. La hepatitis después de los 15 años puede ya no ser A, sino ser hepatitis B, hepatitis C o hepatitis C, y eso es un criterio para excluir y rechazar esa persona como donante de sangre. Entonces el mensaje es, si se ha tenido hepatitis de la infancia, puede estar habilitado en cualquier momento de la vida para donar sangre. Pero si se ha tenido una hepatitis después de los 15 años de edad, es una hepatitis que probablemente está asociada a otros mecanismos y se debe excluir para donar sangre. Bien, doctor Bernardo Camacho, el director del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, Bernardo Camacho, gracias por estar aquí en Colombia Radio, en el Día Mundial del Donante. Bueno, Donante de sangre. Muchas gracias por esta oportunidad y quiero enviar un mensaje a tantos miles de colombianos que con su generosidad, su solidaridad, su altruismo, donan sangre en nuestro país para generar vida en tantos otros colombianos. Las personas que somos sanas somos las que donamos sangre en beneficio de aquellos que la requieren, que están en los centros hospitalarios o que por razones de emergencia, de trauma, de violencia fuerte que hay en este país requieren de esa donación de sangre. Hoy todo nuestro reconocimiento, admiración, aprecio a esa generosidad, a ese altruismo, a esa solidaridad, especialmente cuando estamos en el gobierno de Colombia, potencia mundial de la vida. Y por supuesto, como potencia mundial de la vida, la donación de sangre es una clara expresión de esa generosidad y solidaridad por la vida, que es el lema que tiene ahora la Organización Panamericana de la Salud. Vivimos porque donamos, dona sangre, dona plasma, comparte la vida, compártala frecuentemente
mente, que es el lema que ha planteado la Organización Panamericana de la Salud en las Américas, y hoy se está celebrando en todo el mundo esta importante fecha en honor a la generosidad de las personas. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.